Desde su nacimiento en 1999, los tazos Pokémon han obsesionado a toda una generación, provocando que en la actualidad estos sigan coleccionándose por niños y por no tan niños. Algunas colecciones son bastante abundantes, pero otras, debido a su distribuidor o gran número de tazos, hace que sean extremadamente difíciles de completar. Es por eso que hoy te traigo las 5 colecciones más difíciles de completar de tazos Pokémon. Bueno, ¿cómo estáis? Aunque estaba muy tentado de realizar este vídeo, pues como habéis visto al inicio, como si fuera uno de los tops que hace Dross, pues mejor lo hago como yo suelo hacer los vídeos, porque así será más dinámico y podré enseñaros mejor a cámara los diferentes tipos de tazos que van a englobar este top. Este vídeo surge de la necesidad de todo coleccionista cuando elabora una colección, pues quiere tener el máximo conocimiento posible sobre lo que está coleccionando, y ello se engloba tanto número de colecciones disponibles, número de piezas a coleccionar o dificultad en conseguir todas esas piezas. Y de eso va a tratar este vídeo, dado que va a ser un top de, como estaréis viendo en el vídeo, las 5 colecciones de tazos más difíciles de conseguir aquí en España. Como siempre digo, estos tipos de vídeos, estos tops, son basados en mi experiencia y en mi opinión. Puede que para algunas personas no sean iguales las preferencias de estos tazos, o no tengan la misma dificultad, bien porque ya consiguieron hace muchos años su colección, o bien porque tengan más facilidades a la hora de adquirir los tazos, monetarias, de búsqueda. Es curioso el hecho de que de entre estos 5, digamos, tazos, solamente uno de ellos es considerado un tazo como tal, un auténtico tazo, de los que viene escrito en el anverso tazo, en el reverso, pone tazo, Pokémon tazo. El resto, pues como aparecían en comestibles, en aperitivos, en patatas y tal, pues lo vamos a considerar como un tazo a efectos de coleccionable, aunque no sean considerados tazos, pero la gran mayoría de la gente sí que los llama así, a pesar de no serlos. Y sin embargo, otro también, aunque sí está más relacionado con el mundo tazos, pues sin embargo no salía en estos comestibles. Había que conseguirlo aparte, como se obtenían los rollers de Magic Box Internacional. Y ahora, sin más, después de esta pequeña introducción, vamos ya con el top para ver cuáles son los tazos, a mi parecer, más difíciles de conseguir en España. Y así, en el número 5, entendiendo esta posición como dentro de los más difíciles y particulares de estos tazos son los más fáciles o más habituales de ver, tenemos las chaps de Pokémon Battle Frontier. Estas chaps salían en Chipicao y eran un total de 40 chaps, con lo cual, como os podéis imaginar, es difícil conseguir completar esta colección, primero por el comestible donde salen, que era una especie de bollos, donde pues tenían un tamaño bastante aceptable, y lo cual quiere decir que tenías que comerte no solo 40 porque te iban a entrar repetidos, sino muchos más, y además el precio de estos bollos creo que estaba en torno a €1, con lo cual la colección se dispararía a niveles monetarios. También decir que estas son fáciles de conseguir, sobre todo en lotes, además a un precio bastante económico, entre 60 céntimos y €1 la chapa. No son de los más caros, pero por ello engloban este puesto número 5 a la hora de completar la colección de chaps Battle Frontier, que además su dificultad radica sobre todo en encontrar los lanzadores, 12 diferentes para estas chaps, y también su checklist y también su porta chaps. Como veis, todo eso hace que sea una colección difícil, pero más que por las chaps, más bien por los complementos que tiene. Y subiendo un puesto en la dificultad, en el número 4 tenemos estos tazos voladores
que son llamados tazos voladores de Chipicao, los cuales, al igual que el anterior, volvían a salir en los mismos bollitos, los mismos pastelitos que las Battle Frontier Chaps, con lo cual también se complica la colección por ese aspecto de tener que comer muchos bollos, y además también se complica por el hecho de varios motivos. El primero de los cuales es que son 10 tazos más que las anteriores, son 50 de estos tazos voladores, con lo cual el número y el valor de la colección se aumenta sobremanera. Y además, el hecho de que existan colecciones muy similares en Portugal hace que sea muy difícil separar de una y de otra, porque pueden infiltrarse, podemos encontrar tazos de la versión portuguesa y tazos de la versión española. En cualquier caso, creo que los de Portugal también eran 50, solo que varía un poco pues el modelo, a lo mejor los diseños o el orden de los Pokémon. Por ese aspecto, engloba este puesto debido a esos 10 tazos extra, hacen más difíciles de ver, y estos sí que son más difíciles de encontrar sueltos o en lotes, pero por otro lado no tienen, digamos, unos complementos que completen la colección, ya sea un álbum o un portatazos, como si tiene la colección portuguesa, tiene un álbum donde puedes colocar todos los tazos voladores, así que por ello este tazo engloba el número 4 en este top. Y para el siguiente número nos vamos al puesto número 3 con una colección que ya sí aparecía en los productos fritos aperitivos de Matutano y Chetos, y es nada más y nada menos que la colección de Pokémon Blix, que como veis son estos discos, así un poco ovoides, los cuales estaban formados por 40, nuevamente 40 Blix, los cuales creo que eran 40, no obstante lo corregiré para ver si eran 40 o 50, me bailan estos números, creo que eran 40, los cuales su dificultad radica en que son bastante escasos. No hubo muchos, además la colección ya era antigua, creo que es del 2007 más o menos, 2007-2008, con lo cual estas colecciones ya eran de las últimas que salían en o que eran coleccionables de Pokémon, y como que mucha gente no la tuvo en cuenta, lo que ha provocado que a día de hoy sea difícil de encontrar, difícil de completar, y las piezas sean bastante caras. Estas pueden verse entre 1 y 3 euros cada tazo. Imaginaos eso multiplicado por 40 en el caso que sean 40, o 50 en el caso que sean 50. Insisto que os lo pongo por aquí porque no me acuerdo ahora mismo muy bien de cuánto estaba formada esta colección. Al igual que los anteriores, tampoco tienen ningún complemento asociado a ella, ni un portablix, portatazos, ni un álbum, ni un checklist. Sin embargo, la dificultad radica precisamente en eso, en que son bastante raros de ver y además son bastante caros a la hora de adquirir. Pero ya nos adentramos en los primeros puestos de este top de tazos raros y llegamos nuevamente a un tazo distribuido por Chipicao. Nuevamente esta marca se encargaría de distribuir uno de los fichas, tazos coleccionables de Pokémon más difíciles de conseguir en la actualidad, que serían los Pokémon Rocks 2. Esta colección variaba de la de Chetos, como ya hemos visto en otros vídeos, porque eran 40 Rocks 2 que se podían diferenciar en que el número, como veis ahí, está en color amarillo, mientras que los de Chetos están en color blanco, y además la versión de Chetos eran 50. 40 normales más 10 especiales que tenían el número en color azul. Además, estos rocks sí que presentaban, la versión de Chetos presentaba un checklist y una bolsa para guardarlos, mientras que la de Chipicao creo que no contaba con nada de esto. ¿Por qué es difícil esta colección? Evidentemente por lo mismo que en los anteriores casos, y se mezcla un poco las condiciones. Por un lado, que apareciera en Chipicao, nuevamente un número de 40 bastante elevado, y por otro lado, el que fuera una colección tardía de 2008, esta sí que fue de 2008, los últimos promocionales que sacaron con respecto a comestibles y Pokémon, con lo cual esto provocó que en la actualidad estos sean muy difíciles de conseguir, al punto que no se encuentran prácticamente lotes de ellos, se encuentran por separado, lotes sueltos de una sola pieza, muy poco a poco, y a unos precios que, al igual que en los tazos Blix, eran de en torno a 1 a 3 euros la pieza, aunque puede ser más o aunque puede ser menos, pero la dificultad
prácticamente los sitúo por delante de los Blix porque son más difíciles de ver y debido al hecho de que aparecieran en Chipicao. Y para el final, el número 1 lo he dejado para un tipo de tazo particular. Este ya, como os he comentado al principio del vídeo, no aparecía en ningún comestible, sino que tú parece ser que comprabas una especie de sobres y dentro te venían una cantidad determinada de ellos. Y estoy hablando de nada más y nada menos de los Pokémon Cups de Nintendo. Aquí los tenemos. Que estos eran unos tazos de cartón con la palabra Cups del año 2001, como podéis ver ahí. ¿Y por qué digo que es esta de los más difíciles de conseguir? Pues en primer lugar porque nadie sabe dónde vainas se conseguían, si en papelerías, si en kioscos y qué cantidad venía por sobre. Número 2, está el hecho de que es una colección muy amplia, muy grande, de en torno a 250 tazos de primera y segunda generación, lo que quiere decir que incluye todos los Pokémon de primera y segunda generación, más otros 10 que eran especiales, donde incluían personajes como el Profesor Oak, Gary, Ash, Misty y también objetos como la Pokédex. Pero no se queda ahí la dificultad de esta colección solo por su magnitud, sino también porque asociado a ella había Master Tazos que, como ya sabéis porque me encanta esta colección, era una colección de Master Tazos que podía haber sido una colección por sí sola, debido a que existían 5 modelos diferentes en 6 colores diferentes. Teníamos a los Pokémon Elekid, Poliwhirl, Meowth, Togepi y Pikachu en 6 colores diferentes: rojo, plata, azul, oro, amarillo y verde, en honor a todas las ediciones de Pokémon que habían salido, con lo cual hace un total de 30 Master Tazos, que bastante grande es, casi superando las colecciones de Tiny Toons, pero por muy poquito, ¿no? Con lo cual, sumando estos tazos a los 260, tenemos 290 tazos de esta colección, pero al margen existían otros 20, creo que eran 20, no se sabe muy bien cuántos eran ciertamente, otros 20 Master Tazos normales donde solo ponía la palabra Cups y variaba el fondo y los colores que tenían, con lo cual esto hace que esta sea una de las colecciones más difíciles de completar aquí en España, porque también esta colección salió en otras partes del mundo, particularmente en Francia es donde también se ha visto este tipo de coleccionables. Como habéis visto, a la hora de coleccionar tazos hay que tener en cuenta muchas cosas y sobre todo estas 5 son de las más difíciles de conseguir. Luego también tenemos otras variantes, los Ligue 2, que son difíciles por obtenerlo con pegatina, obtenerlo con álbum, los Rocks 1, que son difíciles por conseguir el checklist, por conseguir la bolsa donde venían, pero a nivel de dificultad yo diría que estos 5 son los más difíciles y no tengo en cuenta otros como los Waps, los Cracks, esos son más o menos fáciles de conseguir, los metálicos que también salían en Chipicao, que esos son bastante abundantes, eran 50, pero también pueden encontrarse lotes bastante fácilmente, con lo que habéis visto que Chipicao se lleva la palma en cuanto a colecciones difíciles de conseguir y solamente uno de los tazos creo que hemos visto era de Matutano, donde aparecían las bolsas de papas con los Blix, pero creo que también, no sé si salía también en Chipicao, si también hizo algo, no, eso no lo tengo muy claro, pero creo que era de Matutano. En definitiva voy a dejar el vídeo aquí. Vosotros en comentarios podéis decirme cuál ha sido vuestra colección más fácil o más difícil de completar, de conseguir, de averiguar, o la que consideréis vosotros para vosotros mismos como coleccionistas de tazos, cuál puede ser la más difícil a nivel de España o a nivel de vuestros países. Me despido ya, no sin antes recordaros que os suscribáis si os gusta mi material y si os ha gustado este vídeo, y nos vemos en el siguiente.